que nos convoca hoy día es el estudio del proverbio número 20, que le vamos a dar lectura, pero este estudio yo lo hice en base a la NBI. Pero solamente la idea es que le pueden hacer seguimiento a su Reina Valera, que es la que tenga, pero me gusta la NBI, que es un poquito más clara respecto en términos de lenguaje, ya que el texto es un texto poético, tiene algunas frases que son medias difíciles de comprender, que en NBI, para nuestro lenguaje actual, gusto tenerla aquí, que para nuestro lenguaje actual es más clarificador, ya que la Reina Valera está escrita en un español antiguo. Entonces, es básicamente eso, solo para que lo tengan en cuenta por si van viendo que yo hablo, no sé, del verso 2 y les suena no muy parecido a lo que están leyendo, porque está en otra versión, pero está diciéndolo. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el Proverbio 20. Y dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón? De esa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice: malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda el chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas: yo me vengaré. Espera a Jehová, y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos, sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Este es el texto que nos convoca hoy, y si se fijan, hay algunas partes que son bien complejas de comprender. Incluso nos pueden sonar un poquito contradictorias en algunos momentos. Por eso es que decidí basarme más en la NBI que en nuestra querida Reina Verdadera, como dicen, la Reina Valera. Entonces, bueno, como ya hemos visto en los estudios anteriores, Proverbios
presenta varias ideas dentro de un mismo capítulo, condensa varios puntos. Entonces, a veces en el mismo proverbio se toma la misma idea con expresiones distintas, pero que apuntan un poco a lo mismo. Entonces, para esto, el trabajo que hice con la guía del Espíritu Santo es que básicamente fui identificando estos factores comunes que habían en los mismos versos del capítulo, que a veces toman temáticas pero que no están necesariamente juntos, sino que están espaciados. Entonces, vamos, como acostumbro en mis estudios, voy a asignar algunas lecturas. Como somos poquitos, van a tener más de una lectura asignada. Entonces, a mi hermano Ser, necesito que retenga Romanos 1, del 28 al 32. Mi hermano Seba Ramírez, por favor, necesito que también tenga dos versos. Romanos 6, 15 y 16 y Mateo 6, 24. ¿Cuándo? Ahí, Romanos 6, 15 y 16. Ya. Y Mateo 6, 24. Hermana Teresa. Primera de Corintios 3, 13. Y hermana Sandrita, Proverbios 19, verso 15. Gabriel, Santiago 1, del 22 y 23. Y Santiago 4, 17. Como están en el mismo libro, te buscamos, por favor. ¿Voy a repetir? Sí, claro. Santiago 1, 22 y 23 y Santiago 4, 17. Para que lo tenga. Bueno, de todas maneras yo después lo voy a pedir, así que no hay problema. Y bueno, después voy a asignar uno que otro más cuando vayamos avanzando. No sé, queridos hermanos, yo les voy a leer el verso 1 y las similitudes que encontré con otros versos que no son directamente iguales, pero que tienen un sentido en común. Entonces, el verso 1, el verso 6, el 7, el 9, el 10, el 14, el 17, el 19 y el 21, y el 23, perdón, hablan un poco de lo mismo, que en este caso es la vergüenza, el obrar desde el engaño, y también pone el verso 7 como el contraste a esta actitud pecaminosa que acusa el texto, ¿ya? Pero lo voy a leer para que lo vayamos asimilando. El verso 1 dice: el vino lleva la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. En el 6 dice: son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. En el 9 dice: ¿quién puede afirmar tengo puro el corazón y estoy limpio de pecado? Luego en el 10 dice: besas falsas y medidas engañosas. Vaya pareja que el Señor detesta. Me gusta mucho como lo plantea aquí en la NBI, que es muy claro. El Señor aborrece el tema de las pesas falsas, que ya vamos a explicar. En el 14 dice: no sirve, dice el comprador, pero luego va y se jacta de su compra. Es decir, hay engaño en esa expresión. En el 17, tal vez sea agradable ganarse el pan con engaños, pero uno acaba con la boca llena de arena. En el 19, el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más.
El 21. La herencia de fácil comienzo no tendrá un final feliz. Y el 23. El Señor aborrece las pesas falsas y prueba y reprueba el uso de medidas engañosas. Entonces, si pudieron notar en varios versículos, y que también seguramente en otros estudios han hablado esto de las pesas falsas. Entonces, bueno, tenemos una sociedad en la que se da corrupta, pero en el contexto del mismo texto se le da mucho valor a las medidas, porque la riqueza de los hombres se medía en cosas materiales, como lo veíamos también en los evangelios cuando el Señor le reprocha a los fariseos que ellos llaman la menta, el grano, pero no hay misericordia en su corazón. Entonces, el contexto de esta sociedad mediterránea es precisamente para este contexto las pesas que podían medir estos alimentos, que eran fundamentales para el desarrollo de la sociedad, eran fundamentales. Entonces, cuando habla de las pesas falsas, precisamente está hablando de que los comerciantes adulteraban las pesas para usurar, básicamente. Exactamente, para tener ganancias ilícitas. Y bueno, las pesas, como lo menciona el texto, también son una unidad de medida bien interesante, porque aportan a darle justicia, a darle un valor justo al objeto que se está pesando. Por eso dice, pesas falsas y medidas engañosas, vaya pareja que el Señor detesta. Entonces, en estos versículos que leí, que es el 1, el 6, el 9, el 10, el 14, el 17, el 19 y el 21, en el 1 podemos ver que habla de la embriaguez que produce la bebida alcohólica. Entonces, ahí está hablando precisamente de la vergüenza. Ya tenemos en en Génesis, cuando se habla de la embriaguez de Noé, y que el Señor da testimonio de que fue vergonzoso que sus hijos vieran su desnudez. Entonces, acá lo que nos plantea el primer verso es un poco lo que podemos ver del costo social que tenemos cuando hablamos de alcoholismo. El vino lleva la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Entonces, precisamente las conductas que hay en la embriaguez son totalmente lo opuesto a la sabiduría. El borracho suele caracterizarse por ser insolente, por precisamente generar entornos y ambientes hostiles. Y qué terrible problema cuando eso se lleva al nivel familiar. Entonces, pero en el verso 7, que lo voy a leer de nuevo, dice: justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Este verso lo incluí dentro de estos versos donde el autor apunta a lo que no es correcto, porque precisamente es un contrapunto de la borrachera, es un contrapunto de la ganancia ilícita, porque dice que el justo lleva una vida sin tacha, y el fruto de llevar esta vida sin tacha es que sus hijos pueden tener un ejemplo bueno que seguir. A veces cuando analizamos los problemas sociales que tenemos, y que han habido siempre, vemos que cuando se habla del círculo de la pobreza, vemos conductas de alcoholismo, vemos conductas de drogadicción, de violencia, que son circulares, que se van repitiendo. Porque efectivamente, mientras no haya un corte en esas conductas, un ejemplo, así como se dice, es difícil que se rompan estos círculos. Y acá está poniendo al justo como una persona que propicia un ejemplo para sus hijos, un ejemplo que sus hijos puedan seguir. Y bueno, en el 14 me gusta mucho la expresión, dice, que usa la NBI en este caso, dice: no sirve, dice el comprador, pero luego se va y se jacta de su compra. Es
como lo que está describiendo aquí es como cuando alguien dice, no, pero esto no vale nada, y paga un valor que él sabe que no es el justo, paga un valor ínfimo para después revenderlo a un valor totalmente elevado. Ganancia ilícita. Pero es bien interesante que también acá en el versículo de la Reina Valera dice, malo es, malo es. Exacto. Malo es, pero se está refiriendo al objeto, como no, esto está malo, esto no sirve. Malo es. O sea, casi que te voy a pagar, pero no vale nada. O sea, está engañando al vendedor. Este comprador está engañando al vendedor. Y cuando tal hacemos, estamos pegando contra el Señor. Porque estamos obrando desde la mentira para obtener un beneficio personal, no ganado justamente como el Señor manda. Y bueno, en el 17, en línea con el 14, que mencionaba mi hermana Teresa, dice, tal vez sea agradable ganarse el pan con engaños, pero uno acaba con la boca llena de arena. Sí, es tremendo este verso, porque efectivamente tenemos una sociedad que ensalza la sagacidad. O sea, al vivo, ¿no? Que esté vivo. A gananciosa. Exacto, al ambicioso. Claro. Pero lo que nos enseña la Escritura es que sí, puede que le resulte el plan, puede que consiga su objetivo, pero en términos trascendentes, esa ganancia, como dice, acaba con la boca llena de arena. Me encanta la expresión, o sea, porque se supone que quien quiere riquezas es para un bienestar. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Las riquezas inherentes, el hombre de manera intrínseca siempre ha buscado la riqueza como forma de bienestar. Eso es lo que es, en definitiva, no es algo malo per se. El problema es cómo llegamos a estas y cómo vivimos cuando las tenemos. Y precisamente acá es una manera, primero descubrimos que la manera ilícita no trae la paz que este bienestar debería darte. Es decir, eso que tú buscas, o tú proyectas que te dé un bienestar, al final no te lo termina dando porque no está la verdad en ello. Pasa vergüenza. Exactamente. Siempre hay un costo. Me encanta el dicho popular que dice que la mentira tiene patas cortas. Porque finalmente es un poco lo que está diciendo el texto. Al final del día siempre el Señor, que es el dueño de la verdad y que quien es la verdad, se manifiesta en todo asunto. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta y clarito cuando nos veamos con la tentación, porque todos nos vemos en la tentación de tener un bienestar lo más rápido posible. A veces somos bien esclavos del tiempo, pero nos olvidamos que el dueño del tiempo es el Señor y no nosotros. Y el diablo aquí. Exactamente, aprovecha su oportunidad y nos gana la partida. En la oreja. Y bueno, dentro de ese mismo contexto, cuando ya habló del borracho, nos menciona al usurero, al estafador. También habla del chismoso. Dice, el chismoso traiciona la confianza, no te juntes con la gente que habla de más. Entonces, es interesante cómo va juntando todos estos vicios o estas actitudes pecaminosas. Y también en el 21 dice, la herencia de fácil comienzo no tendrá un final feliz. Lo veíamos en el verso 17, ¿no? Con esto de la boca llena de arena. O sea, lo que fácil llega parece que no es la felicidad que el Señor nos promete, esta bienaventuranza que el Señor te escribe, por ejemplo, en el Sermón del Monte: bienaventurados los puros de corazón, porque verán al Señor. O sea, todas esas bendiciones se pierden, esas bendiciones trascendentes se pierden con esta ambición terrenal que tenemos. Entonces, necesito, y bueno, necesito por favor, Sebastián, que nos leas Romanos 1, 28 al 32. Fuerte, por favor, para que tomemos por esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Gracias. Maquinadores de maldades, y más encima no solo se jactan de las maldades. Es un poco lo que estamos leyendo acá, ¿no? O sea, no sirve, dice el comprador. Luego se va y se jacta de su compra, o sea, se jacta de su maldad, se jacta de su estafa, se jacta de su mentira. Lo que ya vemos en Romanos. Bueno, el texto es mucho más profundo porque hace una lista, ¿cierto? De los que fueron reprobados, dice el 28. O sea, Dios los entregó a una mente reprobada, los que se negaron, ¿cierto?, a reconocer a Dios. Pero un poco lo que decíamos delante de que estamos en una cultura, probablemente sea una cultura latina, bueno, chilena, sabemos bien, casi como una suerte de supervivencia, que es como una forma también de vivir, de cómo siempre buscar cómo burlar el sistema, cómo aprovechar las oportunidades, no sé, en el supermercado, cosas simples. Por eso digo que la micro, claro, en el supermercado te dan un vuelto de más o te dan un producto que no te cobran. Exacto. La tendencia normal es a dejarlo pasar. Claro, dejarlo pasar. Son cosas chicas, pero los cristianos, nosotros los que sabemos que no solamente que el Señor nos está mirando, sino que el Señor nos dice en su palabra y está en su ser la honestidad y la rectitud y actuar en base a eso. Entonces, sí, yo creo que es otra de las cosas que cuando se habla de contracultura, yo creo que también tiene que ver con estas cosas, no solo con cosas grandiosas o levantar la voz cuando hay cosas injustas, sino que en estas actitudes que nadie nos está viendo más que Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos testimonio. Tenemos un testimonio público, pero lo más importante es el que damos delante del Señor. Sí. Entonces, muchas gracias, hermano, por su soporte. Y bueno, gracias sea por la lectura, porque precisamente Romano es clarito respecto de lo que hemos estado leyendo. Y bueno, para sumar este listado vamos a poner el foco ahora en otra descripción. Vimos que habló del estafador y de las consecuencias de estas herencias que llegan fácil y de lo que el Señor aborrece. En el 23 dice: el Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas. O sea, la invitación es a ganar el pan dignamente con trabajo. Y bueno, acá también encontré 3 versos que siguen una línea que es muy sencillo, que es la línea de la pereza. En el versículo 4, solo el versículo 4, el 13 y el 25, lo vamos de lectura brevemente. Dice: el perezoso no labra la tierra en otoño, en tiempo de cosecha buscará y no hallará. Luego en el 13 dice: no te des al sueño, o te quedarás pobre, mantente despierto y tendrás pan de sobra. Y en el 25 dice: trampa es consagrar algo sin pensarlo, más tarde reconsiderar lo prometido. Si bien el 4 y el 13 son más claros respecto a la pereza, quizá el 25 sea un poco más rebuscado en incluirlo dentro de esta acción pecaminosa que escribe el texto. Pero ¿dónde
encontré el factor de la pereza, en donde dice trampa es consagrar algo sin pensarlo. Es decir, consagrar algo, o sea, tomar un asunto, comprometerse en algo sin analizarlo como corresponde. Eso es pereza, dar por hecho las cosas, hacer las cosas al lote, como decimos acá. Es un poco lo que nos está diciendo aquí. Trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido. O sea, me comprometí con algo que ni siquiera analicé si lo podía cumplir o no. Tenemos un verso en algún salmo que habla de que no es sabio empezar a construir una casa sin considerar si voy a tener el material para terminarlo o no. Exactamente. Entonces, hay una actitud pecaminosa, de pereza, cuando nos comprometemos sin tomar el asunto en serio. Y bueno, es muy interesante lo que nos dice el verso 4, dice, el perezoso no labra la tierra en otoño, no labra la tierra en otoño, en tiempo de cosecha buscará y no hallará. O sea, ¿cómo va a hallar si no ha trabajado para tenerlo? Y precisamente en el tiempo de invierno es donde se debe arar la tierra para que después del verano se pueda hacer la cosecha correcta. O sea, es un momento duro en el que el perezoso prefiere estar acostado, por eso después vemos en el 13 dice no te des al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. Y bueno, cada vez tenemos una cultura más perezosa. Nuestros jóvenes cada vez son más flojos. Como dice el dicho, los tiempos buenos crean hombres débiles. Y caray que lo estamos viendo con las nuevas generaciones. O sea, tenemos padres que ni siquiera le están dando labores a sus hijos. Creen que con que estudien hacen la pega. Y resulta que no es así. Por eso tenemos jóvenes con depresión cada vez más seguido, porque son jóvenes que están ociosos. Y la Escritura nos manda a tener cuidado con el ocio. La generación de cristal. Las generaciones de cristal y eso... Y claro, nosotros hablamos de las generaciones de cristal y culpamos a la persona en sí que son en este caso estos jóvenes, que son flojos. El problema son padres. Y en el libro de Proverbios lo dice muy claramente. Por eso este es un libro que en base está destinado a los jóvenes, pero también es transversal en su búsqueda. En el siguiente punto encontré versos que hablan de la justicia del rey, que me encantaron. En el verso 2 dice, rugido de león es la furia del rey, quien provoca su enojo se juega la vida. Es un poquito más claro que la Reina Valera en ese sentido. En el 16 también dice, en el 16, verso 16, dice, toma prenda del que salga fiador de un extraño, reténla en garantía si la da en favor de desconocidos. Ahí queda un poco difuso saber qué quiere decir, pero lo que básicamente está diciendo ahí es que si tú confías en un extraño, tienes que pedirle una prenda de garantía. O sea, si yo no conozco a alguien, como si te puedo prestar dinero, pero déjame tu reloj. Esa es la expresión a la que se está refiriendo en este verso. Un fiador, claro. O sea, ¿cómo vas a confiar en un extraño? Eso también es síntoma de falta de sabiduría. Entonces, sigue un poco la línea y bueno, el 26 dice, el rey sabio avienta como trigo a los malvados y los desmenuza como rueda de molino. Y el último verso, que quizás no suene tan en línea con estos, dice, los golpes y las heridas curan la maldad, y los azotes purgan lo más íntimo del ser. ¿Por qué este último verso para mí está en línea con los otros? Porque no está hablando de un rey cualquiera. Eso es súper importante de notar. Sobre todo en el verso 26 dice, el rey sabio avienta como
trigo a los malvados y los desmenuza con rueda de molino, como rueda de molino. Está hablando de un rey que tiene una sabiduría completa. Por eso en el 2 dice: rugido de león es la furia del rey, quien provoca su enojo se juega la vida. La idea que desarrolla aquí el autor es la idea que tenían de la esclavitud en la antigüedad, que es la misma que vemos después en Romanos, que es la del doulos. Cuando Pablo habla en Romanos 6 de la esclavitud, yo soy esclavo de Cristo, precisamente se está refiriendo a un tipo de esclavitud que no es servicial, sino que es una esclavitud existencial. Quiere decir que este esclavo al que se está refiriendo y este rey, hablando también en contraposición, es un esclavo que tiene su voluntad, su vida y todos sus aspectos, o sea, su existencia misma, sometidas totalmente a la voluntad del rey. Entonces, para esto necesito ¿Señor? ¿A ti parece que te...? Sí. Romanos 6, 5 y 16 y luego Mateo 6, 24. 6, 15, 16. Sí, Romanos 6. fuerte por favor. Sí. Romanos 6, 15, 16. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Mateo 6, Mateo 6, 24, por favor. Mateo 4. 6, 24. 6, 24. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos señores, y lo vemos en ambos textos, tanto en Romanos como en Mateo. Porque en Romanos describe que antes éramos totalmente esclavos del pecado, era nuestro amo el pecado. Ahora, con el nuevo nacimiento, nuestro amo es Cristo. Pero el mismo Señor también nos da la enseñanza en Mateo 6:24, no se puede servir a dos señores. Entonces, por eso es que me parece que el verso el último, que es el 30, está en línea con los designios del rey, porque dice: los golpes y las heridas curan la maldad, los azotes purgan lo más íntimo del ser. O sea, aquel rey que puede castigar con justicia, como dice en el 26, o sea, solo es un rey, porque cuando nosotros mismos analizamos a este rey, que la misma escritura da testimonio como el más sabio, el hombre más sabio de todos, de nuestro Señor Jesucristo, que es Salomón, vemos que las consecuencias, una de las consecuencias del reinado de Salomón fue la división del reino, por la explotación que hizo de ciertas tribus. Entonces nos vemos, esa característica del rey que describe acá no la vemos ni siquiera en el rey más sabio, que fue Salomón. Esa característica no es una característica humana, es Dios, como el rey y el dueño. Una pregunta. Ahí dice, no se puede amar a dos personas, pero somos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, dice, no se puede amar a dos señores. Y somos tres. Padre, El Hijo y dinero Espíritu es Santo. un señor y el Claro, pero son uno. Dios es uno solo. Dios es uno solo, expresado en tres personas. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo responde al mismo amor, que es Dios, el mismo Señor. Acá se refiere a que no se puede servir a la maldad y servir a Dios a la vez. Cuando hablamos de Dios estamos hablando de las tres personas que ustedes escriben. ¿Contesto, Josué? Muchas gracias por su pregunta, hermano. Y bueno, eso con estos tres versos
¿Y a quién le asigné Proverbios 19 y 15? A mí. Bueno. Y después a quien le asigné Santiago 1, 22, 23 y Santiago 4, 7. Se saltó 1 Corintios 13, 3, que me lo dio. Sí. Lo leo en NBI. Vamos para allá, hermano. En NBI. En la primera hermana. Justo me quedé con la que tú habías Maravilloso. Ya lo tenés ahí, mencionado. mucho más clarito. La pereza conduce al sueño profundo. El holgazán pasará hambre. Bueno, esto en línea con lo que veíamos anteriormente. El holgazán está, por lógica, en la lógica que Dios establece, debería morir de hambre. Cuando uno dice, si no trabajas, no comes. ¿Quién dijo eso? El que no trabaja, que no coma. ¿Quién lo dijo? No pasa nada. Fue el apóstol Pablo. Sí. Ah, verdad, Pablo. El que no trabaja, que no coma. No come. Así de simple. Nosotros no, pero es que como. Nosotros Como con nuestra salvaje, cultura buenista, hipócrita, y porque es muy hipócrita, tenemos esta tendencia de que no, que los derechos humanos y que tenemos miles de cosas, y así se generan vicios. Porque tenemos miedo a comportarnos como una persona justa. Exactamente, Tenemos miedo a exactamente. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer? ¿Que si me demanda? ¿Que si no esto? ¿Que si no lo otro? Pero Dios, que nos muestra el soberano bien y nos alumbra a través de su escritura y del Espíritu Santo, nos invita a tener determinación para abogar por el bien. Hermano, por favor, siguiente lectura. Santiago 1. Fuerte, por favor. Santiago 1. 22 y 23. Ya. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Muchas gracias, hermano. Y Santiago 4, 17. 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También esta línea con la pereza, ¿no? Ser oidores, venir a sentarse y no servir en la iglesia. No podemos ver el fruto espiritual si no servimos. No podemos. Y la escritura es clara. Y el que puede hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta por pecado. Es decir, que la pereza es un pecado aberrante a los ojos del Señor. Y tenemos iglesias funcionando solo con un núcleo de miembros que están activamente participando y que después se van agotando y se van fundiendo. Entonces, tenemos que hacernos estas preguntas. Tenemos que tomar en cuenta nuestra pereza espiritual respecto a decisiones que nosotros mismos tomamos. Leímos anteriormente, o sea, en el verso cuando dice que nos comprometemos sin tomar en cuenta, sin pensar o sin reconsiderar lo prometido. Tenemos que apretar a nuestros miembros también. Tenemos que hacerlo porque cuando nos comprometemos con algo es porque estamos de acuerdo con lo que se está haciendo y queremos ser parte de ello. Vemos fruto espiritual en ello y tenemos que ser partícipes. Así que esa es una invitación que también nos hace acá Proverbios. Y bueno, pasando al... Ahora, hermanita, por favor, 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. El fuego de Dios prueba, como dice también en Proverbios, que el oro y la plata en el crisol se prueban, en el crisol se purifican. Y acá también habla de la conducta del niño, dice, por sus hechos el niño deja entrever si su conducta es pura y recta. Y los niños imitan al adulto, sobre todo si son sus padres, y entonces por eso que a veces son familias que van con la misma conducta. Claro. Reproduciendo como hablábamos anteriormente, cuando habla del ejemplo. Se va copiando lo que hacía el anterior y no hay una reprensión ni hay
no hay una llamada de atención. Exacto. Por eso es tan importante lo que predicó el hermano Felipe cuando habló del testimonio. No nos puede importar lo que piensen de nosotros, no podemos decir no me importa lo que piensen de mí. La escritura acá está hablando de que a través de la conducta se evalúan las intenciones con las que nos movemos en la vida. Y eso tenemos que entenderlo. Tenemos que tener cuidado cómo nos tratamos en la iglesia, los conflictos que generamos en la iglesia y cómo también nos desarrollamos y nos envolvemos o nos desenvolvemos con los conflictos que se nos presentan en el mundo. Es fundamental tener eso en cuenta. Y bueno, para ir cerrando el último punto, tenemos en el verso 5, el 8, el 11, el 12, el 15, el 20, el 24, el 27 y el 28. Acá lo que tenemos en común en estos versos, que lo podemos ir leyendo rápidamente, es cómo el texto invita y nos muestra lo que es la intuición espiritual y el discernimiento. Verdad, sabiduría y discernimiento espiritual. En el verso 5 dice: los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. El que es inteligente los capta fácilmente. Entonces necesito por favor que Jorge me leas Lucas 9:47, por favor. Y también necesito, hermana Sandra, un nuevo verso, 1 Corintios 3:13. Es el que leí yo. Perdón, sí. Pero no, hermana Teresa lo lee de nuevo, es el mismo, que también aplica para la idea. Hermana, necesito que usted lea por favor Job 10, versos del 7 al 7, 13, el 7, después el 13 y el 15. Yo. Sí. Lucas 9:47. Sí. Y Gabriel, Romanos 2, 14 y 15. Jorge, por favor. Lucas 9:47. Fuerte, por favor. Lucas 9:47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. ¿Puedes leer la primera parte de nuevo, por favor? Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones. Muchas gracias. Los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. El Señor nos dio una cátedra de lo que era eso. ¿Cuántas veces lo quisieron pillar los fariseos haciéndole preguntas? Él daba a César lo que es del César, viene de lo mismo. Él leía las intenciones del corazón a través de, bueno, él haciendo uso de su divinidad, pero el Consolador también puede obrar en nosotros. Y acá dice, Perdón, no, que ahí, claro, cuando se refiere como conocía lo que estaba, porque también la escritura es clara en decir que, o sea, de hecho lo dice explícitamente, que los fariseos iban a donde Jesús no con un deseo genuino de aprender y de conocer, sino de buscar un error. Claro, y de pillarlo, de hacerle Ahora, caer, digamos. Y en línea con eso, dice, los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. Aquí no está hablando de una capacidad cognitiva. La inteligencia, cuando vamos a la etimología, a mí me encanta la expresión de inteligencia, es el leer profundamente. Leer profundamente es entender el asunto, entender la disposición de incluso a veces nos fijamos mucho en la frase, pero esa frase con distintas intenciones puede variar mucho, o sea, puede significar 5 cosas la misma frase, depende de cómo se diga, ¿no? Entonces también la invitación es leer profundamente el asunto en el que estamos envueltos. Por eso dice, el que es inteligente capta fácilmente la intención del corazón. En el 6 dice, cuando el rey se sienta en el tribunal, con su sola mirada barre toda maldad.
Ahí volvemos a la idea de este rey que no es un rey humano, que es Dios. O sea, ¿quién es capaz de barrer toda la maldad con su mirada? Solo el Señor. En el 12, que es maravilloso, dice, los oídos para oír, los ojos para ver. Hermosa pareja que el Señor ha creado. O sea, es muy bonita la metáfora que usa de los oídos y de la vista, porque precisamente son a través de los sentidos que nosotros nos relacionamos y nos desenvolvemos en el mundo. Y bueno, desde lo que oímos y desde lo que vemos, podemos aplicar el discernimiento que se nos exige. Entonces, Acá dice, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. ha hecho Jehová. Claro, acá dice, ambas cosas No es que gustan. fuera una cosa que uno lo inventó, Exactamente, viene de él. exactamente, todo viene de él. En el 15 dice, oro hay y abundan las piedras preciosas, pero aún más valiosos son los labios del saber. Entonces, dice, sí, el oro es bueno, pero ser sabio es mejor, que es una idea que se repite a lo largo del libro, de preferir la sabiduría que las ganancias, porque precisamente lo que nos va a llevar a tener una vida mejor respecto de lo que es el soberano bien que el Señor nos muestra, que nos cuesta tanto por nuestra naturaleza pecaminosa, siempre vamos en contra de lo que sabemos que es bueno. De hecho, la mayoría de los vicios, por ejemplo el fumar, el que fuma sabe que no es bueno para su salud, pero lo hace igual. Y esa es la tendencia del hombre. En Romanos ya nos describe que el hombre tiene, por ser hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene acceso a entender lo que es bueno y lo que es malo, pero aún así sigue eligiendo lo malo. Entonces, ahí está la clave del por qué hay que preferir la sabiduría, entendiendo que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. No es una sabiduría humana. También pedirla, ¿no? Exactamente. Es importante pedir la sabiduría porque nosotros no somos así de por sí sabios. No somos sabios. Pedirle al Señor. Somos como animales, como dice en el Salmo 73. Yo era como un animal que no entendía hasta que entré en el templo del Señor. Entonces, oro hay y abundan las piedras preciosas, pero aún más valiosos son los labios del saber. En el 18 dice, afirma tus planes con buenos consejos, entabla el combate con buena estrategia. Y la importancia de los consejos, o sea, la importancia de lo que también leíamos antes. El Señor nos dio el oído y la vista. Afirma tus planes con buenos consejos. O sea, ten discernimiento, elige bien a quién vas a escuchar. Que fue lo que no hizo el hijo de Salomón, que en vez de escuchar a los sabios, ¿a quién escuchó? A su amigo. Y el problema que había generado Salomón ya lo terminó de... Si ya Salomón había generado un problema que él tuvo la oportunidad de resolver, ya el reino terminó por dividirse y empezó una guerra civil. Empezó una guerra entre reinos. Entonces, cuidado con a quién escuchamos. Cuidado de quién nos influenciamos. En el 20 dice, al que mendiga, el que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. Bueno, el que peca contra su madre y contra su padre también peca contra el quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre, y que tiene una promesa incluida. Entonces todo esto sigue una línea. No es sabio maltratar a los padres. Y ya en Proverbio lo dice, cuando el hijo crece, tiene la tendencia natural a menospreciar a sus padres. Ya no les pide consejo a los padres, ¿para qué si no saben nada? Es una tendencia muy normal que tenemos a denostar la sabiduría de nuestros padres y por consecuencia de los mayores, siendo que la Escritura nos invita a todo lo contrario. De hecho, presbíteros, que son los sabios que gobiernan la iglesia, la traducción es, la palabra es los ancianos. Y porque Dios mismo da testimonio de que los ancianos son los que poseen la sabiduría. Entonces, esto sigue una misma línea.
Tanto el verso, el que maldiga a su padre y a su madre, como el que afirma sus planes con buenos consejos, están en una misma línea. En el 24 dice, los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? O sea, maravilloso, ¿no? ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? En el 27 dice, el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más remoto, lo más recóndito del ser. En el 27 es un poco más complejo de entender tanto en la Reina Valera como en la NBI. Pero es un poco lo que mencionaba anteriormente. El espíritu humano, que es dado por Dios, tiene esta condición de moralidad. Es decir, de que por estar hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos acceso a lo que es bueno y lo que es malo, podemos entenderlo. Por lo tanto, como dice Pablo en Romanos 2, no hay excusa. Porque así el que se condena por la ley, también hay otro que se condena sin ley. Entonces, ese punto es bien interesante de entender también, porque cuando habla del espíritu humano, habla precisamente de lo que Dios ha hecho. Y en el 28, que sigue la línea y cierra, dice, la misericordia y la verdad sostienen al rey, su trono se firma en la misericordia. Si bien vemos anteriormente a un rey implacable y justo, nos dice que la guinda de la torta de este rey y el donde radica su real poder está en la misericordia. A veces nosotros no podemos conjugar todas estas cosas como las hace Dios. Cuando somos justos, somos terriblemente severos. No, que se vayan toda la cárcel. No tenemos la capacidad que sí tiene el Señor de ser justo, totalmente justo, y a la vez misericordioso. Y totalmente sabio, sin errar en su juicio. No tenemos esa capacidad. Y bueno, para esto necesito por favor la lectura, hermana Teresa, de 1 Corintios 3. 13. Exactamente, nuevamente. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. Mi hermana Sandra, por favor. Job 10, 7. 7. Tú bien sabes que no soy culpable y de que tus manos y que tus manos no tengo escapatoria. El 7. Sí. Y ahora 13 al 15. ¿Se entendió lo anterior? ¿Sí? Sí. Pero una cosa guardaste en tu corazón, y sé muy bien que la tuviste en mente. Ese es el 13, y ahora tendría el 15. El 14, por favor. Sí, La 14. Que si yo peco, tú me vigilas y no pasas por alto mi pecado. Si soy culpable, ay de mí. Si soy inocente, no puedo levantar mi cabeza. Lleno estoy de vergüenza y consciente de mi aflicción. Muchas gracias. Ese verso está un poquito aparte porque aquí hace una pregunta que está en línea, por supuesto, con el texto, con la justicia, el tema de la maldad del hombre. Y en el 9 dice, ¿quién puede afirmar, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado? Bueno, hay un personaje en la Biblia que lo dice. Y lo dice de que habla. Precisamente Job. Entonces ahí entramos en una disyuntiva, porque Job dice, yo apelaría a mi causa, a mi integridad, voy a defender mi integridad delante de Dios, cuando contiende en este debate en el que se enfrasca con los amigos. Entonces queda la confusión de, bueno, si somos todos pecadores, ¿por qué Job dice que él es íntegro delante de Dios? Entonces aquí le pregunto a los jóvenes que han estado en la clase. ¿Me das la cita, por favor? Job, ¿cuánto era eso? ¿Cuál? Ese versículo que está ¿Qué está mencionando. citando? Mire, que aparece muchas veces, pero principalmente
aparece en el capítulo 6. La invito a que lea el capítulo 6, Ya. porque es mejor entender la frase en su contexto. Entonces, aquí tenemos a dos de nuestros jóvenes que han estado en nuestras clases de Job. ¿Cómo se resuelve esa disyuntiva, Gabriel? Si Job, entendemos que todo ser humano es pecador, pero ¿por qué Job dice de sí mismo que es íntegro? Es complejo, ¿no? ¿Por qué se desaflora? Exactamente. De hecho, igual en el primer capítulo no solo lo dice él, sino que lo dice Dios mismo. Entonces, bueno, lo que nosotros aprendimos en la clase es que Job tenía convicción de su pecado, pero él no vivía en pecado. Era pecador, pero no vivía en pecado, no tenía ningún pecado, por así decirlo, como frecuente. Claro. Pero él sí tenía conciencia de que era pecador, porque sabemos que la Biblia dice que no hay justo ni a uno. Entonces, obviamente Job era pecador, pero era consciente de eso y de hecho incluso ofrecía sacrificios por él, por su familia, y no vivía en pecado. Muy bien, hermano. Eso es Job 1, ¿verdad? Cuando, Sí. Claro, cuando empieza el libro de Job y describe el personaje, dice que Job ofrecía permanentemente sacrificios por él y sus hijos, porque, Su familia. por su familia, porque él no sabía si su hijo en secreto pecaba. Entonces, O sea, la idea es que en el fondo todos somos pecadores, pero no tenemos nosotros, especialmente, que ya sabemos el rescate que ha hecho Jesucristo por nosotros, no tenemos una conducta pecaminosa. exacto. En este caso en Job es un poco lo mismo, tomando en cuenta que Job no tenía noción de lo que nosotros tenemos. Lo que dice Gabriel es clave. Lo que cuando Job habla de su integridad es respecto a su situación. Que todo este mal que le sobrevino no es porque él haya tenido un pecado particular. Por ejemplo, por dar un ejemplo, él no estaba llevando una vida de adulterio. Él no llevaba una vida de ganancia ilícita. O sea, no tenía, como dijo bien Gabriel, un pecado en particular. No estaba llevando una vida pecaminosa. Entonces, ahí es cuando Job habla de integridad, se refiere precisamente a que no hay una tendencia pecaminosa en él que esté operando para recibir este mal. Pero también, claro, muchas veces leemos Job y como ya, pero habla de sí mismo como que es íntegro. Entonces, muy bonito porque aquí precisamente la pregunta dice, ¿quién puede afirmar tengo el corazón puro? ¿Estoy limpio de pecado? Solo Dios podría verlo afirmar. Exactamente, y como bien dice Gabriel, si bien nos parece que Job habla de sí mismo como que él no tiene pecado, no es así. Job manifiesta su condición de pecador. De hecho, en el mismo verso que leyó, los versículos que leyó la hermana Sandrita, lo dice. Si yo peco, tú me observas. Él está consciente de que peca. Pero el contexto en el que él habla de sí mismo como que es íntegro delante del Señor y que él va a defender su causa delante de Dios, es precisamente porque no hay un pecado en particular que detone su estado actual, que era un poco la creencia que ellos tenían. Así que muchas gracias, hermano. Nuestros jóvenes también participando. Así que muchas gracias, hermano. Eso es básicamente el estudio de hoy. Agradezco su presencia y vamos a cerrar con una oración. Y le vamos a pedir al pastor, por favor.